todos desde América Latina, buenas noches desde Israel. Es un enorme placer volver a recibirlos nuevamente a todos en nombre de Bnei Brit Latinoamérica, junto al enorme agradecimiento a Achada Sheini, a Gabriel Ventasgal y a Anabela, ni más ni menos que en el día de su cumpleaños. La pregunta hacia dónde se dirigen las comunidades e instituciones tras la pandemia es un tema mayor para todos, por lo que es un privilegio tener tres grandes expositores y a Gabriel moderando para darnos insumos y reflexión. Claudio Eppelman es el director del Congreso Judío Latinoamericano, representante además del Congreso Judío Mundial ante el Vaticano. Silvio Joscovich es director del Departamento de Educación de la Organización Sionista Mundial. Judith Boxer Liberantes, investigadora en Sociología Política y Judaísmo Latinoamericano. A los tres, muchas gracias nuevamente. Los dejamos para que con la conducción de Gabriel desarrollen el debate y bienvenidos a todos los que están en este chat. Muy bien, lo que vamos a hacer es nuestros tres oradores, comenzando por Judith, luego Claudio y luego Silvio, van a exponer en alrededor de 12 minutos. Les pedimos que traten 3 o 4 temas. El primero, ¿qué crisis y qué oportunidades viven las comunidades judías por la pandemia? Lo segundo, especialmente, el futuro de la educación tras la pandemia. Y tercero, ¿es necesaria una reestructuración organizativa de nuestras comunidades debido a lo que estamos viviendo? Y les pedimos también sus sugerencias personales que pueden aportar al debate, al pensamiento comunitario de los tres. Entonces empezamos con Judith y yo me silencio. Adelante, Judith. Hola, pues buenas tardes a todos, buenos días, buenas noches, es un gusto. Creo que es la primera vez que nos encontramos los que vamos a dialogar y estamos muy atentos y vamos a dialogar, vamos a debatir, vamos a construir consensos, vamos a en todo caso exponer lo que creo que es un momento que todos estamos viviendo, que es de una gran preocupación, de una gran incertidumbre, y por tanto, tal vez me siento más cómoda en poder analizar qué es lo que está sucediendo y aventurarme con los niveles de especulación que puede tener, qué es lo que deparan. Creo que a mi modo de ver en este momento, aún nos resulta difícil descifrar qué es lo que estamos viviendo. Por una parte, entonces, comenzaría diciendo que estamos bajo el impacto de una crisis que es común a todas las sociedades, a los países, a todas las ciudadanías, de un modo desigual ciertamente, pero es común a todas las regiones y tiene una especificidad en el caso judío. Yo he tratado de definir esta crisis y le encuentro que uno de los modos más apropiados para poder ver sus implicaciones es entenderla como una constelación de crisis, como una superposición de diferentes niveles. Una crisis sanitaria de un virus desconocido que atraviesa fronteras nacionales, regionales, y que nos alerta a saber que si bien hubo posibilidad porque hubo advertencias previas, gobiernos y economías centrales no las tomaron en cuenta, que eran donde se pronosticó. Esto nos genera ya una cierta incertidumbre en torno a los manejos. ¿Qué se puede hacer para salir de ella? Se trata también de una crisis económica y lo estamos viendo en los niveles de desempleo, en la recesión económica que es absolutamente, diría yo, dramática. Es en general una situación dramática para el mundo y lo es para América Latina. Nuestras cifras nos llevan a decir una vez más, si ustedes quieren, de un modo contradictorio, que nos agarra mal parados. Bueno, llevamos algunas largas décadas donde nuestros países están resultándole difícil a la región insertarse adecuadamente en los procesos de globalización. En un momento me voy a referir a ello. Creo que también hay un nivel de crisis política, tanto nacional como internacional. Hay un reacomodo
polarizaciones internas en las sociedades y polarización a nivel mundial. Las que vemos más evidentes que se han venido agravando, ¿correcto? Estados Unidos, China, dentro de Europa los esfuerzos por poder unificar nuevamente el sentido de la Unión Europea, y en América Latina pues siempre hemos tenido vamos a decir, limitaciones a nuestra actuación regional. Dije económica, dije política, social. La crisis nos está impactando de un modo desigual, está generando exclusiones muy dolorosas que se suman al dolor de las muertes que están implicando y que, bueno, varían obviamente de sur a norte. Yo les quiero decir que en el caso de México estamos ante cifras, en primer lugar, divergentes en cuanto al diagnóstico, pero también absolutamente que generan dolor. O sea que a quienes hacemos ciencias sociales, estamos cada vez más reinterpretando dónde está la dimensión humanista y de compasión que tenemos a lo que está sucediendo. Y a todo ello hay también una crisis individual de nosotros, la crisis del temor, de la incertidumbre, del miedo a la muerte, yo diría, a contagiarnos. Entonces, todo esto nos genera una situación desconocida previamente, aunque si leemos bien el pasado, situaciones críticas suelen ser vividas por los actores como desconocidas. Bien, en ello, lo común estaría dado por procesos políticos que todos hemos estado viendo, diferentes también, pero hay un desafío a los gobiernos democráticos, un desafío a la democracia desde dentro de nuestros propios regímenes. Hay un problema de una disputa a cómo la centralización, supuestamente el centralizar y el concentrar el poder, llevaría a respuestas más eficaces, cosas que vemos que no necesariamente son así. Lo que sí estamos viendo, y con esto paso a lo nuestro específicamente, que es la vida comunitaria judía, lo que sí estamos viendo es que los gobiernos que han podido manejar esto mejor quiere decir minimizando los contagios, los impactos de desigualdad, las exclusiones, son gobiernos de los mismos. Y creo que aquí, yo diría en general, el panorama mundial es de gobiernos que no están gozando de la confianza, de la esperanza en respuestas eficaces, con excepciones que son conocidas, obviamente en países más pequeños. No quiero sentirme, vamos a decir, no quisiera ser excluyente hacia mis colegas que me acompañan hoy, pero estaría dado por Nueva Zelanda, obviamente, en Finlandia. ¿Por qué digo excluyente? Porque son gobiernos que al frente de ellos están mujeres, Alemania también con la Merkel, pero siendo, vamos a decir, distanciándome de ese toque tal vez un poco más ligero, quiero decir que en general o se está construyendo por confianza o por disciplina impuesta. Y en este mundo tan, diría yo, variado, está nuestra vida comunitaria que se ve afectada en sus miembros por todos estos procesos y específicamente en su vida colectiva precisamente por ello, porque la vida judía es una vida colectiva, es una identidad colectiva, es una vida de comunidades, y entiendo por comunidad quienes están organizados y afiliados y quienes no están, pero forman parte de una población comunitaria judía de los diferentes lugares. Entonces, uno de los puntos primero que yo diría es que somos, la vida judía es una vida esencialmente interconectada, global,
transnacional. Decía antes de iniciar, Gabriel, esta plática, que esta interconexión del mundo judío en efecto lo reafirma como un mundo transnacional. Y quiero decirte que uno de los trabajos, Gabriel, primeros que yo me acerqué a esto, lo llamé ser nacional, ser transnacional. Y aquí es donde la dimensión de una vida judía transnacional se manifiesta en toda su fuerza, en un tipo de solidaridad, de cohesión, y habría que revisar si esta visión de una vida judía, que no solo es global, sino que es voluntaria, y esto me parece que es muy importante, como comunidades judías, la organización, su desempeño, las actividades, son respuesta a una, diríamos, un compromiso voluntario. No es aquí una ciudadanía nacional que tiene otro tipo de reprimendas, y lo que nos llevaría a preguntar en este momento de crisis, donde sabemos que las instituciones están buscando apoyar con políticas sociales compensatorias lo que está viviendo sus miembros, y también nos vamos a acercar con más detalle en unos momentos, sería interesante preguntarnos por qué en diferentes sociedades de América Latina hay sectores crecientes que no descubren este carácter voluntario, y por tanto lo que me llevaría a señalar es que al igual que en este momento en el mundo y la crisis, habría que encontrar un nuevo equilibrio entre la representación y la participación. Me refiero, yo creo que una de las lecciones que estamos viendo, y esto también para la vida judía, es que no podemos imaginar que realidades tan complejas solo estén en manos de liderazgos, sean más o menos representativos, más o menos eficientes, más o menos democráticos, si ustedes quieren llamar. Lo que estamos descubriendo es que la realidad se ha convertido en algo más complejo que necesita de una participación más amplia. Y esto creo yo que es uno de los primeros puntos. Si nosotros miramos hacia atrás y descubrimos cuál ha sido el impacto de crisis previas, sobre todo económicas y sociales, en nuestras comunidades, vamos a ver que fue un impacto también desigual. No fue lo mismo Argentina que México, Brasil que Chile o Uruguay, y en mucho tiene que ver con el tamaño de las comunidades, tiene que ver también por la inserción social y económica de sus miembros, pero también por algo que llamarías la agencia humana, cómo responden los diferentes actores ante la crisis. Si hay una respuesta rápida, convocante, si es posible hablar de diferentes sectores que política, ideológicamente, que en la línea religión, secularidad o en subetnicidad de diferentes comunidades, pueden tomar conciencia que es un momento de emergencia y es necesario una colaboración. Esta es una crisis que nos está afectando a todos. Y claro, podríamos hablar más. Hemos tratado de estudiar mucho precisamente cuál ha sido el comportamiento previo en América Latina. Pero voy hacia en tus preguntas, Gabriel, creo que hay una mirada al futuro, como dijimos, porque la educación es mirar al futuro. Y en este sentido, pienso que estamos también en un momento donde los procesos de globalización nos han abierto un mundo inimaginado. Inteligencia artificial, tecnologías nuevas, posibilidades de comunicación, donde no sea tanto el control o la regulación digamos, de los miembros de una sociedad, sino la comunicación, la innovación. Bueno, todo esto creo que nos tiene que llevar a pensar que para nosotros, como comunidades judías, la educación ha sido el terreno donde históricamente se decidió construir continuidad. No fue la sinagoga.
O sea, las comunidades judías se fundan y miran al futuro en esta apuesta a la educación. Esto nos distingue ciertamente de Estados Unidos, nos distingue de otras comunidades. Claro, ha habido cambios muy importantes dentro de las redes escolares. Hoy creo yo que tanto de norte a sur hay lo que pasa es que tal vez quisiera aclarar algo. La educación permitió construir continuidad, también integrar a la sociedad, pero también marcar diferencias, porque esta continuidad significó una continuidad judía. Entonces, esto nos lleva a pensar hoy cómo lo podemos imaginar. Creo que la educación hoy va a tener nuevos desafíos. No me imagino una escuela solo para alumnos. Me imagino a los padres parte de esto porque ahora lo han vivido fuera. Me imagino también la reconversión profesional. Nosotros fuimos parte de un gran estudio que hicimos sobre el educador judío latinoamericano en un mundo transnacional. Son 2 volúmenes que forman parte de un secreto bien guardado por alguna razón. Lo que quiero señalar es que ahí ya visualizábamos que en épocas de crisis es muy importante ayudar a una reconversión profesional de modo tal que la escuela sea convocante de graduados, de profesionales, de padres, de miembros comprometidos y obviamente también preguntarnos en este momento que tanto esfuerzo se requiere, cuál es el significado, cuál es el sentido de la pertenencia, pero también cuáles son los contenidos. Quisiera finalizar en un minuto con una consideración. Hay muchos modos de expresar la conexión global y uno de ellos, me parece, es cuando comunidades se encuentran con comunidades. Y algo que me resulta particularmente interesante compartir con ustedes es que esta decisión que recientemente se creó de un fondo de apoyo al mundo judío, esta vez que viene desde Israel, en ese contexto vemos que hay 20 países en este momento de Europa, de la ex Unión Soviética, de América Latina y como 80 instituciones que están necesitando apoyo. Bien, quisiera finalizar diciendo que no quisiera leer este momento solo en clave económica. La economía, este apoyo es fundamental, lo veo como realmente una solidaridad, un compromiso transnacional. Creo que también estamos hablando de sociedad, cultura, comunidades, circulación de todo aquello que podamos nosotros garantizar. Bien, si abusé de los 10, 12 minutos, me excuso y adelante. Muchas gracias, Judith. Yo creo que el punto de la educación judía, no ya pensada solamente desde el punto de vista formal, y no solamente para una edad determinada, sino a nivel comunitario, y no solamente presencial, es algo que ha señalado que, por lo menos a mí, creo que es algo a tener muy en cuenta, especialmente cuando comunidades van a entrar en una crisis económica para poder sostener las escuelas tradicionales y el profesor tradicional. Y le paso la palabra entonces a Claudio Eppelman para que nos explique qué opina él. Claudito. Gracias, Gabriel. Gracias, Anabela, y feliz cumpleaños. Gracias, Eduardo, por la invitación. Gracias, Judith. Muy elocuentes tus palabras para pintar qué es lo que nos está pasando. Y sobre ello quisiera agregar algunas ideas que creo que tienen que ver con esta actividad que estamos haciendo. ¿Y qué significa esta actividad que estamos haciendo? Judith, creo que estás hablando desde México, yo desde Buenos Aires, Silvio desde Jerusalén, Anabela, no sé en qué lugar del mundo estás, Eduardo, creo que también estás en Uruguay. Y digo, fíjense qué loco esto que estamos haciendo. Estamos participando, hemos hablado a unas cuantas personas desparramadas en el mundo,
y en la audiencia, según iba viendo, a medida de que algunos se iban presentando, tenemos muchos países que nos están acompañando. Y esto tiene que ver con una palabra que usaba recién Judith, de la transnacionalidad, y creo que esto es algo de lo que tiene que ver con la crisis que estamos viviendo. Yo, desde Buenos Aires, comparto con ustedes que hace casi 80 días que estamos en cuarentena. El gobierno decidió extender esta medida de aislamiento social por 3 semanas más, y creo que todos vivimos de alguna manera experiencias similares en los distintos países. Y creo que cuando empezamos la crisis, cada uno entró en su casa y se resguardó socialmente de este contagio, y sin lugar a dudas, cuando salgamos, y quienes están empezando ya a salir, vamos a encontrar que el mundo es distinto. Y también vamos a encontrar que la comunidad judía es distinta. Porque, de vuelta, herramientas como el Zoom existen hace muchos años, sin embargo, en estos momentos de crisis es cuando hicieron su revolución, y están impactando verdaderamente en la comunidad judía. Todos ustedes, yo incluido, recibimos permanentes convocatorias e invitaciones a diversas actividades de carácter virtual, algunas que están originadas en países absolutamente extraños en nuestra frecuencia de visita, con públicos que verdaderamente nos sorprende desde dónde están. Y creo que de la misma manera que como entramos en cuarentena y vamos a encontrar un mundo distinto, algo que entró también en la cuarentena y que cuando se vuelva a esta nueva normalidad que va a significar salir del aislamiento social, también va a tener un significado distinto lo que es comunidad. ¿Por qué? Porque hemos, sobre este ejemplo que decía de actividades con oradores disertando desde distintos lugares, hablándole a públicos de distintos lugares, verdaderamente el significado de comunidad va a ser otro. Y creo que esta es una de las grandes oportunidades que tenemos como comunidad, porque si solamente nos vamos a remitir a organizar Zoom atractivos para que venga mucha gente, y cuando termine el Zoom atractivo que organizamos, cada uno en su institución, en su comunidad y en su país, nos quedamos con la satisfacción de que cada vez juntamos más gente, pero no fuimos capaces de empezar a hacer interactuar a una persona con la otra. No fuimos capaces de generar la red que nos hace construir vínculos interpersonales y nos construye como comunidad. Creo que vamos a haber perdido la gran oportunidad que nos está dando esta crisis y el aprendizaje sobre lo que estamos teniendo. De nuevo, creo que es infinita la posibilidad de conseguir oradores para hacer Zoom, infinitas las posibilidades de conseguir público, pero el desafío es construir comunidad alrededor de esto, encontrar la posibilidad de que la comunidad se convierta en virtual. Yo vengo de una comunidad del interior de la Argentina, donde más de un tercio de la comunidad en los últimos años, producto de la migración natural, dejó un tercio de los miembros de la comunidad abandonaron la ciudad de Córdoba, de donde yo vengo. Y creo que esta es una oportunidad de que la comunidad pueda reencontrar a sus hijos de la comunidad que se desparramaron en el mundo, y que los pueda de nuevo hacer parte de una comunidad virtual, que puedan volver a encontrarse con la escuela donde estudiaron, con la sinagoga donde se casaron, o mostrarle a sus hijos dónde fue la ciudad donde ellos construyeron, y por sobre todas las cosas salir a buscar nuevos socios, nuevos miembros. Socios no para que solamente paguen la cuota, y esto tiene que ver con el desafío económico que viene por delante en la crisis que recién señalaba Judith, sino socios en un proyecto de comunidad y de vida judía. Creo que esta es la gran oportunidad que tenemos, y que ojalá seamos capaces de poder encontrar los mecanismos que nos permitan reformular este nuevo concepto de comunidad, esta nueva forma de ser comunidad desparramados en el mundo, que creo que es la gran oportunidad que nos ofrece esta crisis en términos judíos. En relación al segundo aspecto que Gabriel tan amablemente nos pidió que señalásemos, el futuro de la educación, creo que de la misma manera que va a transformar el sentido de comunidad, y esto no tiene que ver con la crisis económica, sino con la gran posibilidad que despierta esto de vincularnos transnacionalmente por medios electrónicos. Sí creo que las escuelas como las conocemos hoy van a recibir un gran golpe, sí, por lo económico.
Cada uno de los países, después de estar en contacto con muchos presidentes de escuela, directores ejecutivos o directores de las escuelas que he conversado en los últimos 2 meses, en las últimas semanas, para hacer alguna actualización y en estos días como parte del permanente contacto que tengo con esta gente, creo que, de vuelta, cuán grande va a ser el impacto no lo podemos precisar porque tampoco sabemos exactamente cómo va a impactar en la economía, pero sin lugar a dudas, cada una de las escuelas lo va a sentir de una forma distinta. Pero también, producto del aislamiento social, creo que acabamos de descubrir que las clases pueden ser virtuales. Mis hijos tienen clase, tengo un hijo en jardín de infantes y otro hijo en la escuela primaria, ambos conectados con sus compañeros, con sus maestros, con su escuela en forma virtual, como todos los niños probablemente de las escuelas judías que debieron cerrar sus puertas, pero no sus actividades. Esta creo que es la clave. La clave creo que tiene que ver con que el pueblo judío tiene varios miles de años, y las escuelas, como las conocemos hoy, solo algunas décadas. Las escuelas integrales, que juntan los estudios regulares de cada uno de los países con la currícula judía, no tienen más de 70, 80 años en la historia judía, tal como la conocemos hoy. ¿Y eso qué quiere decir? ¿Que antes de que hubo escuelas integrales no había educación judía? Y acá es donde creo que es necesario que podamos separar dos cosas para poder entender cuál es el futuro que nos espera. Separar el concepto de educación judía y el concepto de escuela judía. Porque como señalaba Judith, digo, educación judía existió desde siempre. El concepto de le enseñarás a tus hijos, desde el inicio mismo del judaísmo. La idea de la continuidad y del paso generacional, de poder llevar a nuestros hijos los valores que nos transmitieron nuestros padres. Esa es la lógica del mundo judío, pensar en la continuidad. Y pensar en la continuidad siempre encontramos diversas formas estructurales de transmitir esos valores a nuestros hijos. Y el último modelo que creamos se llamó escuela. Y probablemente la escuela vaya a mutar y se vaya a convertir en otra cosa, y no solamente la escuela judía, porque a las escuelas judías les está pasando lo mismo. Se empiezan a abrir una inmensa cantidad de oportunidades por producto de que está en crisis el modelo actual, producto de la imposibilidad de que los niños se junten con los otros niños para prevenir la posibilidad de un contagio masivo. Pero ¿qué es lo que descubrimos entonces? Que las escuelas pueden seguir dando clases, pueden seguir educando en un formato distinto fuera del aula, donde la posibilidad de acceder a docentes se convierte como en un recurso ilimitado, la posibilidad de que niños de una comunidad interactúen con niños de otra comunidad empieza a ser absolutamente un recurso ilimitado. La construcción de la comunidad judía en forma global se convierte desde el principio, desde lo más incipiente, en una oportunidad gigantesca que tenemos en el mundo judío. Entonces, sin lugar a dudas, creo que las escuelas judías van a sufrir una crisis, sin lugar a dudas van a tener que transformarse, y creo que esto si lo sabemos hacer, si logramos en las escuelas que tienen una dificultad económica más grande, si logran las escuelas, cada uno en su formato, poder generar un poquitito de esquizofrenia para tratar de administrar la crisis del día a día, la crisis inmediata que significa poder pagarle el sueldo a cada uno de los maestros a fin de mes, con la posibilidad de pensar la escuela de un poquitito más adelante. No la escuela del futuro, porque la escuela del futuro está siendo hoy, sino la escuela de cómo vamos a comenzar las clases en el próximo año escolar. Creo que ahí vamos a encontrar la oportunidad gigantesca de encontrar un nuevo formato de educación judía que va a ser complementario al que tenemos hoy, y esto probablemente dé una transformación del formato escuela que contiene la educación judía. Creo que probablemente, de nuevo, la escuela va a estar con grandes dificultades, está en cada uno de los líderes judíos, de los maestros, de los padres, de quienes hacemos educación, hacer que la educación judía no esté en crisis. Y esto tiene que ver con el último punto que quiero señalar, que tenía que ver con esto de la reestructuración comunitaria que de alguna manera nos pedía Gabriel que repasemos en estas pinceladas de opinión sin oportunidad de profundizar demasiado, de aportar números y algunos datos muy precisos acerca de lo que pasa en cada uno de los países. Creo que
De vuelta, dicen que la crisis, en definitiva, no genera un fenómeno nuevo, sino que acelera otros fenómenos. Recién señalaba Judith, y para decirlo en otras palabras, hemos encontrado que esta crisis sanitaria que estamos enfrentando en toda la región, a nosotros como región nos hace singular tal vez a otras del mundo, que tiene que ver con que la crisis sanitaria está sobre una crisis económica y una crisis social gigantesca que atraviesan la mayoría de los países de América Latina. Entonces se junta la dificultad económica, la dificultad social y ahora por sobre esto la dificultad sanitaria. Creo que nuestras comunidades sin dudas se van a transformar. Y agrego, ojalá sean capaces de transformarse, porque esto es lo que nos va a hacer que como comunidad seamos capaces de desarrollar los anticuerpos para poder avanzar sobre esta enfermedad que se llama crisis, poder superarla, poder consolidarnos, poder construirnos y salir fortalecidos. Creo que el desafío no es si la comunidad o no se va a transformar, sino cómo vamos a ser capaces de planificar y ejecutar esa transformación. Porque si no la transformación se va a generar de hecho y probablemente haga que algunas instituciones verdaderamente queden muy comprometidas y sin posibilidades de financiamiento y de verdad esto sí va a ser dañino para la comunidad. De vuelta, la alternativa es el desafío es poder pensar cómo sería el mejor modelo comunitario y en esto no hay receta, cada comunidad tiene sus propias singularidades. Que cada comunidad, que cada organización, que cada escuela piense cómo es el futuro, cómo es el mejor modo de reconvertirse. Pero si pensamos en solamente sostenernos, creo que vamos a tener grandísimas, grandísimas dificultades. De vuelta, como esto es una frase trillada que creo que se convierte en un slogan y a veces vacío, que cada crisis trae de la mano un montón de oportunidades, digo, ojalá seamos capaces nosotros, dirigentes, miembros de la comunidad, directores de escuelas, rabinos, todos los que tratamos de canalizar la vida judía, esa riqueza que hay en cada uno de los rincones de nuestras comunidades, seamos capaces de reconvertirlo en función de todas las oportunidades que se nos presentan, porque verdaderamente quienes no tengamos la lucidez de poder hacerlo, seguramente vamos a perder una parte importante de todo lo que hasta aquí hemos podido construir. Así que bueno, creo que en esa lógica es donde pasan mis reflexiones, simplemente para agradecer a muchos de los amigos que mandaron algunos mensajes por privado, además de algunos en general, muchas preguntas que me fueron haciendo o comentarios mientras hablaba, que no los voy a poder registrar a todos porque pasaban tal vez muy rápido. Muchas gracias a todos por acompañarnos y una vez más, gracias por la invitación. Claudio, yo sé que lo que voy a hacer es un poco cruel, pero al fin y al cabo son muchos países y tú conoces la realidad de alguna manera de cada uno. ¿Piensas que la presión de la pandemia es suficientemente grande para forzar a las comunidades a llegar a las conclusiones que quizás se deberían, o no lo ves de esa forma? Lo voy a plantear desde, digamos, desde un lugar difícil de responder sí, no. Lo que voy a tratar de decir es así. Latinoamérica es una región muy diversa, tiene una comunidad, la más grande es la comunidad judía en la Argentina, donde tiene más de 250.000 miembros y algunas comunidades que con dificultad sobrepasan los 100 miembros. Entonces hablar sobre una lógica general es muy difícil. Creo de vuelta, cada comunidad tiene una lógica distinta y dentro de cada comunidad hay gran cantidad de organizaciones. Sí me animo a decir que muchas organizaciones comunitarias van a tener sí la fortaleza y la capacidad de hacerlo, y otras lamentablemente no tengo la certeza de que vayan a poder generar un nuevo modelo de gestión comunitaria, porque de nuevo el mundo se aceleró, los procesos se aceleraron, y no estoy seguro de que la configuración de la comunidad en cada uno de los países vaya a ser igual hace 3 meses que en 6 meses. Muy bien, como ustedes podrán ver, los dos que hablaban recién, tanto Judith como Claudio, están en un lugar cerrado. Sin embargo, tenemos a alguien que está en Israel en un country club. Entonces, le paso la palabra al señor Silvio Joscovich de la Organización Sionista Mundial.
Hola a todos. El country club en el cual estoy se llama Kibbutz Netiv Alamedei, en el MKLA, en el Valle de Aela. Es un placer poder compartir con ustedes. Un saludo de Israel a Robbie, a Gabriel Ventasgal y a Anabela, feliz cumpleaños, y a todos, y a Eduardo, y a todos de la Bnei Brit, y a todos los que hicieron posible este encuentro. Fíjese algo muy interesante que es parte de este futuro que nos adelantó. 166 personas de toda América Latina. Me parece que no quedó ningún país de que haya comunidad judía que no está presente aquí, siendo las 5, 6, 7 de la tarde en distintos lugares de Latinoamérica. Es algo que no podría no podría haber sucedido una semejante encuentro, de un encuentro de semejante envergadura. Mi concepción de futuro es una concepción muy romántica, o por lo menos hasta esta crisis era una concepción romántica. Yo decía, yo voy caminando hacia el futuro, me voy a encontrar con el futuro y allí me encontraré con las nuevas herramientas, la nueva vida, y de repente entiendo que el futuro es un tren bala que viene de frente y que se va a estrellar en mi realidad personal, en mi realidad comunitaria, en mi realidad como país. Y eso es un poco lo que está sucediendo hoy en día, en el cual desde la soledad de la cuarentena, en el salón de mi casa, de repente entiendo que tengo en mis manos un mundo infinito de ideas, propuestas y posibilidades. Desde la soledad de mi casa, que hace muchísimo tiempo que no veo a mis amigos, o que no visito a mis nietos, o no visito a mis abuelos, me siento con una gran posibilidad de crecer. O sea que, en teoría, cuando tenía que estar encerrado en 4 paredes, estoy más conectado que cuando estaba antes de esta pandemia. Hoy en día tengo la capacidad y la posibilidad de engancharme y poder escuchar una charla, un debate, un chef conocido que me da recetas. Puedo engancharme con cualquier lugar del mundo. Y de repente eso me lleva a pensar que la comunidad judía del mundo, no solamente Latinoamérica, la comunidad judía del mundo va a tener que diseñarse. Va a tener que diseñarse de nuevo, porque la comunidad judía, como la conocíamos, me parece que terminó. Me parece que los límites geográficos de esa comunidad judía se van a borrar totalmente, y de repente me voy a sentir parte del mundo judío. Hace mucho tiempo decíamos siempre, durante mucho tiempo, queremos ser parte de un mundo global. Nosotros somos un único pueblo, no importa dónde vivamos, somos el pueblo judío. Me parece que esta va a ser una oportunidad para sentirme como tal, para poder estar presente junto con los judíos de toda Latinoamérica, desde México hasta Chile, en el cual vamos a poder trabajar conjuntamente, y de repente no voy a llegar a mi centro comunitario cercano a mi casa, porque tengo otra propuesta que me ofrece Colombia, o me ofrece El Salvador, o me ofrece Cuba, en la cual quiero estar presente en esa propuesta. O sea que las comunidades, si no se van a diseñar, es posible que esas comunidades desaparezcan por completo. El liderazgo hoy en día, el liderazgo comunitario, va a tener que cambiar su forma de ver a su comunidad. El liderazgo comunitario va a tener que escuchar a todos sus participantes, a todos sus miembros. Principalmente van a tener que escuchar a los jóvenes. Los jóvenes van a tener un papel primordial si vamos a querer seguir manteniéndolos dentro de la calle judía.
Y mi sensación es que hoy en día va a haber más, en el futuro, va a haber mucho más judíos que se van a conectar con su judaísmo de los que hay hoy en día. Mucho más judíos que no querían el minyan, el kibutz, el centro comunitario, se encuentran hoy en día desarrollando su identidad personal. Estoy seguro de los más de 100 personas que están conectadas aquí, conocen a alguien que se conectó con su mundo interior, que hace yoga por vía Zoom, de que hace meditación por vía Zoom. O sea que esta cuarentena me obligó o me dio la oportunidad de poder sumergirme en mi interior espiritual, y esa espiritualidad me parece que va a dar va a ser un trampolín para poder posibilitar a aquellas personas que buscan su espiritualidad personal, buscarlas dentro del judaísmo. Y la capacidad que tengan los líderes de poder llevar adelante nuevas comunidades. Porque coincido con que en lo cual la comunidad va a cambiar, la comunidad va a ser totalmente distinta. La comunidad no puede ser la misma comunidad de antes. Lo que va a pasar es que los centros comunitarios van a mermar la cantidad de participantes en esos centros comunitarios. ¿Y cómo hacemos para que esa gente que sí estuvo conectada hoy, que sí se va a conectar mañana, va a poder seguir participando de la calle judía, para poder permitirles a ellos de poder conectarse con su judaísmo interior? Eso es un verdadero desafío de las comunidades judías que, como dije antes, van a borrar sus fronteras geográficas. La comunidad judía no va a ser solamente la comunidad judía de Cali en Colombia, sino que va a ser la comunidad judía de Latinoamérica. Nosotros lo vivimos desde el Departamento de Educación de la Organización Sionista Mundial. Estamos vivenciando esa capacidad de poder abrir el enorme abanico de posibilidades de darle oportunidad a las comunidades judías a recibir mucho más de lo que recibía antes de esta crisis. Esta crisis permite hoy en día conectarse con cualquier lugar del mundo. Entre paréntesis, hablaron del Zoom. El Zoom fue creado, no sé si ustedes sabían, en abril del 2011. Hace 9 años que esta plataforma está presente. Fue rediseñada ahora con esta crisis, pero esta plataforma lo permitía. O sea que el futuro llegó, está presente. Esas nuevas plataformas, esas nuevas posibilidades nos va a permitir engancharnos el uno con el otro para poder ser dueños del mundo. Si antes pensábamos que nosotros éramos parte del mundo, me parece que la concepción de cada uno a partir de esta crisis es que es el dueño del mundo, no es parte del mundo. La comunidad judía va a tener que recrearse, la comunidad judía va a tener que trabajar en modelos híbridos. Esto llegó para quedarse, este contacto a través de las redes sociales, a través de estas plataformas, llegaron para quedarse. Hay que aprovechar esta plataforma para poder decir, la escuela judía trabaja en forma híbrida, trabaja también presencial y también en forma virtual, porque este es uno de los elementos más hermosos que tiene esta pandemia, de que posibilitó a la gente a poder conectarse con otras realidades, con otras personas, con otras instituciones. Es el momento de la sinergia. Si no vamos a entender
de que tenemos que trabajar en alianzas, en que la comunidad judía tiene que trabajar conjuntamente con aquel que lo veía como el competidor, como aquel que lo veía como el que le robaba, entre comillas, le robaba a su clientura. Lo que hay que ver ahora es cómo esas alianzas son trabajadas en forma ordenada para poder dar una respuesta a los judíos de Latinoamérica. Me parece que hoy en día tienen que ver las sinagogas, van a tener los Beit Knesset, van a tener que rediseñarse, la palabra esa no me sale, va a tener que rediseñarse y va a tener que trabajar conjuntamente con la escuela, porque es posible que en esa misma escuela por la tarde es la sinagoga o por la mañana es la sinagoga, porque no va a haber posibilidad económica de mantener esos edificios tan hermosos que tiene hoy en día la comunidad judía mundial para poder abrir las puertas y trabajar en conjunto. Que los movimientos juveniles trabajen dentro de las escuelas. Yo sé que el modelo eso funciona en México, pero que funcione en toda Latinoamérica. Que en definitiva podamos entender que tenemos una posibilidad de trabajo conjunto y podemos conectar a muchísimos más judíos con el mundo judío. Podemos atraer a mayor cantidad de judíos que vengan a sentirse parte de este pueblo judío, y está en nuestras manos, en las manos de los dirigentes comunitarios, en esos dirigentes comunitarios que, si bien están ahora muy ocupados con la parte económica, en el cual las escuelas están recibiendo el 40, el 50, el 60% menos de los aranceles que pagaban hasta hoy en día los padres, en el cual el jardín de infantes hay una diserción escolar muy grande, en el cual ya muchos de los padres avisaron de que no va que sacó a su hijo del jardín de infantes porque respuesta vía internet el colegio no puede dar a un nene de 4, de 3 o de 5 años, o es muy difícil, y mucha gente ya sacó a sus alumnos, a sus hijos de los marcos educativos de jardín de infante. Todo esto, las escuelas tienen que entender que hay una nueva realidad que se avecina. Las puertas que se van a abrir después de esta pandemia de las escuelas judías va a ser otra escuela, va a ser otros maestros, van a ser otros padres, y los alumnos mismos van a ser otros alumnos. Por eso hay que trabajar conjuntamente todas las comunidades para ver qué solución podemos brindar a partir del final de esta pandemia, en el cual podamos salir cuanto antes y que podamos rediseñar la comunidad judía, que ya no es más la comunidad judía de El Salvador o la comunidad judía de Perú o la de Argentina. Es una nueva comunidad judía de habla hispana, desde México hasta Chile, desde México hasta Argentina, en el cual vamos a tener todos juntos, vamos a tener que trabajar arduamente para que podamos dar respuestas a cada uno de los participantes de esta calle judía. Es un verdadero desafío. Si no lo van a poder elaborar los dirigentes de estas comunidades, tengo la sensación que vamos a perder a muchísima cantidad de judíos que quieren estar presentes en la calle judía, pero van a tener que recibir las mejores posibilidades, las mejores ofertas, porque hoy en día el menú que está entre los ojos de cada uno de los que se encuentran en el salón vivenciando esa pandemia, en ese menú va a tener que haber un menú futuro que vele por la comunidad judía y por la conexión de esos judíos al judaísmo. Gracias.
micrófono. No se te escucha, estás en mute, Gabriel. Perdón, es que soy un poco tímido, entonces preferí mantenerme en silencio. Podría ser que el cambio ocurra cuando alguien en México, una comunidad, invente un modelo comunitario post pandemia que sea exitoso y esto provoque que otras comunidades lo copien. Desde Israel, desde la Organización Sionista Mundial que tú estás dirigiendo el Departamento de Educación, ¿van a proponer modelos o formas de encarar la educación, por ejemplo, para hacerlo de forma proactiva y que las comunidades puedan tener un referente? Estamos trabajando arduamente desde la Organización Sionista Mundial para definir estrategias. Estamos menos presentes en el menú que se está brindando hoy en día porque estamos trabajando internamente para traer propuestas a la comunidad judía mundial, tanto de habla hispana como de habla inglesa. Hoy en día es de suma importancia de poder brindar un modelo en el cual podemos enseñar hebreo desde la Universidad de Jerusalén, con uno de los expertos más grandes que tiene hoy en día el mundo judío con respecto al hebreo, que el hebreo para mí es el idioma que puede juntar a la izquierda y la derecha judía, a los ortodoxos y a los reformistas. Es el proyecto que tendríamos que tener, el próximo proyecto como pueblo. Tenemos que tener el tema del hebreo. Ese es un ejemplo en el cual estamos trabajando arduamente para proporcionar principalmente a todos los maestros del mundo, la capacitación en temas en el cual hay falencias en determinados lugares, comunidades, países del mundo, en el cual podemos traer a las mejores personas, eminencias, que puedan brindar el apoyo ideológico y de fondo para que puedan llevar adelante los temas cardinales de la educación judía. Quería comentarte que si voy a ver un centro comunitario, un centro deportivo con poca cantidad de gente, me va a ser muy triste. Si voy a ver escuelas cerradas, creo que no va a existir la comunidad judía donde no haya escuelas judías en el mundo. Muy bien. Voy a hacer lo siguiente, voy a preguntarle a cada uno de ustedes si es que alguien quiere agregar algo de lo que dijo la otra persona, aprovecha la pregunta hacia él para poder completar. Lo único que les pido es, como quiero que respondan a todo lo que han cuestionado, entonces que intenten hacerlo lo más breve posible y empiezo con Judith. Nathan de Panamá dice que las consecuencias de sustituir la sociabilidad física de los niños y adolescentes por las plataformas virtuales va a traer a futuro profundos daños cognitivos y de conducta. ¿Cómo pensás que lo podemos balancear, Judith? Te estoy sacando... Perdón, yo también soy tímida, perdón. Quiero decir lo siguiente, y voy a responder y voy a ser breve. Yo no sé si puedo compartir el optimismo de pensar que toda crisis es una oportunidad. Yo en este momento me siento mucho más, diría yo, detenida a evaluar cómo vamos a salir de esto. Pienso que es una crisis donde algunas gentes van a querer regresar a lo que tenían y otras van a querer cambiar, como ese bello texto que Grossman escribió, David Grossman, cuando comenzó esto. Lo que sí pienso, y antes de responder, es que en efecto América Latina una vez más se enfrenta a una condición transnacional. Y lo mencionaba Claudio, fíjate, yo no diría que en el pasado la vida judía latinoamericana solo se redujo de lo que éramos más de 500,000 en los 70s a como 370, 80,000 ahora, no. Yo lo que vería no solo comunidades que redujeron, sino una vida judía latinoamericana que se expandió y creó otra vida judía en Estados Unidos, en Europa, ciertamente en Israel, y esto me parece muy importante. Esta conexión es fundamental. Ahora,
yo sí apuesto a la presencia y a la calidez de las relaciones interpersonales, no hay duda, no hay duda. Prefiero un abrazo más que saludarnos con el codo, pero hay modos de construir también intimidad en el Zoom. Yo les quiero confesar que no con niños, con mis alumnos del doctorado, el seminario que yo tengo con ellos nos ha generado un nivel de intimidad que no lo teníamos en la facultad. ¿Por qué? No sé, por esto, porque nos vemos simultáneamente las caras y porque se genera también una interacción. Entonces, creo que tendremos que apostar a algo equilibrado. Yo no sacrificaría nunca la presencia, la calidez, la palabra y todo lo que ello implica, la asesoría, etcétera. Creo que todavía estamos, como bien lo dijeron las directoras de escuela de Argentina y Chile y Uruguay, no estamos todavía en una situación de educación a distancia con lo que ello implica, sino algo de emergencia que estamos online. Entonces, aún debemos explorar cómo lo vamos a hacer. Una última consideración, creo que la clave va a estar si nosotros podemos imaginar una participación mayor, como fuere, presencial o no presencial, online, como sea, pero sí algo mucho más incluyente, más atractivo, más en la posibilidad de respetar los procesos de individualización que los jóvenes generaciones tienen y que podamos de todos modos ampliar estos límites de una comunidad. Creo que así lo respondería el colega de Panamá, sin lugar a duda. Y, ¿sabes, Claudio? Quería comentar algo. No soy sintética, pero me excuso. Tuve la oportunidad de observar, porque Daniel Liberant ha estado en parte de esa, ha estado activamente en esa comisión de los, en este momento, de los diagnósticos y apoyos comunitarios, y hay algo sorprendente. A pesar de la diferencia de los tamaños comunitarios, cada comunidad tiene una diversidad que reproduce de un modo absolutamente incomprensible si no entiendes que es una dinámica muy importante de organización, de distinción, de separación. Las comunidades más pequeñas, de 60, 10 gentes, 100 miembros, perdón, en América Latina como las hay, y de repente encuentras todo absolutamente. Lo religioso, el ciclo vital, la educación, etcétera. Me parece que esto es muy interesante, como que habría que hacer también una lectura estructural, ¿no? ¿Cómo se va dando esto que se reproduce? Y obviamente en comunidades como la Argentina, Brasil, México, pues la diversidad es mayor. Paso a Marcelo Carballo, que de Chile, Marcelito, porque Marcos Pekel te preguntó algo relacionado con hasta qué punto lo virtual puede reemplazar lo comunitario, pero creo que en parte, o lo has dicho recién, lo has explicado recién. Pero Marcelo, y aprovecho para Claudia y para Silvio, para ambos, pregunta lo siguiente. Él pregunta cuáles son los elementos centrales del diálogo judío, ya entrando en el siglo XXI, que haría que ciertas cosas se puedan hacer, por ejemplo, de forma virtual. Y yo le voy a agregar este enfoque. Un gran filósofo sionista dividía las cosas entre el ejraj, que es la obligación, y el mishak. Si yo tengo pan es mi obligación para poder sobrevivir. Una torta ya es juego. Hay incluso organizaciones comunitarias que quizás no son pan. ¿Se atreven a diferenciar a nivel general qué cosa es indispensable para que tengamos una vida significativa online comunitaria? Sí, pero creo que el planteamiento lo voy a matizar un poquitito sin intención de escapar a la pregunta. Creo que la
La transformación la vamos a vivir de cualquier modo, y Pesaj fue un ejemplo de eso. Pesaj lo que hizo fue que en el mismo momento todo el mundo judío tenga un seder muy singular. Durante la celebración de Pesaj, ortodoxos, no tan ortodoxos y nada ortodoxos, liberales, seculares, todos los que hacíamos una cena de Pesaj con más agadá o con menos agadá, con más matzá o menos kneidalach, todos la vivimos en forma distinta a la de años anteriores. Pero ¿qué pasó? Podemos decir que fue una gran tragedia que no pudimos comer en familia, pero a mí me pasó al revés. Pudimos compartir, nosotros somos 5 hermanos, y la pudimos compartir con mi mamá, todos los hermanos desparramados en el mundo, cosa que nunca antes nos había pasado. Pesaj se terminó convirtiendo en algo más grande que lo que había sido. Y ahora estamos pensando en estas cosas que, sin lugar a dudas, Pesaj es la fiesta familiar por excelencia, y tal vez los Yamim Noraim son las fiestas de sinagoga por excelencia. Digo que no solamente tienen que ver con quienes son más observantes, sino con la generalidad de la comunidad. Y escuchar el shofar se convierte en un acto singularísimo e importante y vital de los Yamim Noraim. Y no nos van a preguntar si queremos ir o no a la sinagoga, simplemente no vamos a poder entrar a las sinagogas que conocíamos repletas de gente, porque en los próximos meses todavía no vamos a poder tener eventos públicos de miles de personas, como a veces congregan algunas comunidades. Entonces la pregunta es, de nuevo, para el mundo ortodoxo este ejemplo que estoy usando tal vez es un poco más complicado, y pido disculpas por usar este ejemplo, pero me parece muy gráfico. La pregunta es, o vamos a escuchar el shofar por Zoom, o no vamos a escuchar el shofar. Entonces, quienes tengamos la capacidad de decir que vamos a adaptarnos al Zoom, sin lugar a dudas, vamos a tener la posibilidad de sobrevivir como comunidad y como organización. Quienes pretendamos quedarnos en la vida de cavernícolas que tuvimos hasta hace 2 meses, de lo que significa el pasado y el futuro, vamos a tener muchas más dificultades. Entonces, ¿qué es lo que creo? Que de nuevo, no tiene que ver con cuál es la organización que se dedica a la que tiene más prevalencia sobre otras, sino las que sin lugar a dudas van a sobrevivir son las organizaciones que tengan más plasticidad, más creatividad, más innovación y más voluntad de renovarse. Porque lo que nosotros tenemos que cuidar es la misión de nuestras instituciones y no la forma orgánica que le dimos. Y esto que acabo de decir no es un simple juego de palabras. Nosotros tenemos que cuidar la educación judía. Mejor si es con escuelas. Y bueno, y si no es con escuela, buscaremos otra forma. Nosotros tenemos que vivir y buscar la espiritualidad y la religiosidad. Ojalá pueda ser en sinagoga. Y si no, será simplemente en minyan, porque no vamos a poder reunirnos más de 10. Quienes tengamos la capacidad de recrear nuestras instituciones y de ponernos en el mundo híbrido, porque sin lugar a dudas va a ser un poco de virtualidad y un poco de presencialidad, vamos a sobrevivir. Los que no la tengamos, no importa si es escuela, si es sinagoga, si es club o lo que fuera, van a tener muchísimas más dificultades de sobrevivir, no solamente por la crisis económica, sino por los nuevos modos que adquirimos en estos 3 meses de cuarentena. Antes de pasarle a Silvio la misma pregunta, yo te voy a llevar lo que acabas de decir a un tema de marketing. Durante muchos años había acceso libre a un montón de información. Hasta que, por ejemplo, medios de comunicación te dan un Prime. Significa, vos podés ver todas las crónicas de Clarín en Argentina o del país, pero si querés ver ciertos contenidos determinados, tenés que pagar un poquito más. ¿Está bien? Imagínate que podemos hacer Shabbat, cada uno en cualquier lugar del mundo, en tu comunidad en Córdoba. Pero si venís físicamente a la comunidad, además hacemos una comida, una seudá juntos. Lo que te quiero decir es que el must, el pan, se puede quizás mantener, pero tenemos que pensar elásticamente qué más agregamos para que nos podamos reunir físicamente y agregarle ese condimento suplementario a ese encuentro personal. Pero cualquier persona puede. Sin lugar a dudas de que sí. Pero de vuelta, hay un ejemplo que fue Pesaj que me parece formidable, porque de nuevo, lo singular que tiene Pesaj para el mundo judío fue que a pesar de que muchos quisieron ir al pan, tuvieron que jugar a lo mejor con torta, siguiendo tu ejemplo, o algunos que creían que estaban en torta, estaban en pan. ¿Qué quiero decir con esto? No hubo posibilidad de hacerlo en el modo que lo hacíamos, por una condición objetiva, nos guste o no nos guste.
No tuvimos la posibilidad de reunirnos con nuestros abuelos, con nuestros padres, con nuestros primos y con nuestros tíos. No nos preguntaron si queríamos o no. No nos dieron la opción. Y creo que esto es lo que tenemos que entender, que hay condiciones objetivas que van a impactar en la comunidad y que aprendemos a sobrellevarlas o que nos vamos a convertir en nostálgicos de otra vieja época. Silvio. La semana pasada participé en 2 eventos. Un evento fue el casamiento de la hija de un amigo acá en Israel, y me invitaron, me pasaron el link del YouTube Live, y estuve presente en el casamiento. O sea, cuando preguntás qué se va a poder hacer en forma online, te comento que fue un casamiento hermosísimo. Yo desde mi casa, sentado en el salón, observando y festejando y mandando mensajes a la familia por el casamiento, y ellos en un marco muy reducido. Le pregunté a Avi, decime Avi, ¿cuánta gente participó del casamiento en el YouTube? Ahora, en el casamiento de YouTube es por un lado muy fácil, por otro lado, si no tenés interés, no te enganchás y estás patur, estás libre de engancharte. Me contó que hubo 400 personas que se engancharon en el casamiento. O sea, 400 personas y otras 50 que estaban físicamente allí participaron del casamiento. Y el otro evento que fui invitado, lamentablemente el fallecimiento de una persona en México, en el cual me decía, en el mensaje, decía, el pésame para los Avelim se darán por la cuarentena, se dará únicamente por teléfono o vía mensaje de WhatsApp. O sea, 2 cosas que hace 2 meses, 3 meses no podríamos concebirlo. Participar en un casamiento en live y ser partícipe activo mandando brajot o mandándole un pésame por teléfono o por correo electrónico. Esas 2 cosas eran 2 eventos que no se podían desarrollar. Y lo hice la semana pasada, lo hice con tristeza en el caso del pésame, con alegría en el caso del casamiento. O sea que vamos a tener que readaptarnos a lo que se viene, a la nueva realidad. Aquel que no se va a readaptar, lamentablemente va a desaparecer. Muy bien. Hay varios líderes comunitarios, presidentes de comunidades, directores ejecutivos de las comunidades que los veo aquí presentes. Yo no creo que en una charla lo único que hemos hecho es elevar el nivel de inquietud de lo que nos está pasando. Supongo que a la larga alguien va a tener que poner orden sobre tierra, comunitariamente, internamente, y escribir estas ideas hacia cómo ve la comunidad o qué propuestas concretas puede hacer, pero estoy de acuerdo yo con Claudio que, y con la descripción del tren que me encantó, que es un tren que va con mucha fuerza hacia nosotros y que es difícil no hacer nada. Entonces, le paso la palabra a Eduardo Con para que nos despida y que nos mantengamos en el tiempo que nos fijamos para la actividad. Eduardo. Bueno, sin duda, espero y esperamos todos haber tenido insumos, como dice Gabriel, no solo para pensar, sino para estructurar. El tren pasa una sola vez, o te subís o sigue de largo. Eso creo que nos tiene que quedar claro a todos. En nombre de Beneverit Latinoamérica y su presidente Eduardo Weinstein, gracias a los 3 panelistas. Gracias Claudio, gracias Judith, gracias Silvio, gracias Gabriel por tu notable moderación. Anabela, feliz cumpleaños de vuelta, y a todos ustedes los saludo por habernos acompañado y los esperamos muy prontito. Que tengan buena noche todos.